La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Seguimos en esta cobertura de la COP16 en la zona azul. Hoy vamos a conversar y en el programa Voces sobre la Mesa tenemos planteamiento, temas que abordar desde esta COP. No solamente mirar todo el acontecimiento y las delegaciones, las organizaciones sociales, la ONG, los grupos indígenas que están participando en este evento. Sin embargo, Voces sobre la Mesa vamos a profundizar un poco para conocer cuáles son esas inequidades que aparecen dentro de la COP. Vamos a conversar con Patricia Gualindo, que ella es de Ecuador. Has mencionado en uno de los paneles que tiene que ver con biodiversidad y derechos humanos, un tema muy importante, sensible. ¿Ustedes cómo han visto hasta ahorita el tema de incluir algunas demandas y algunos temas que ustedes han relatado en estos espacios? Nos preocupa a nosotros, a nosotras, de que el tema de biodiversidad solo se esté viendo como modelo de negocios y más no con el respeto a los derechos humanos que debe existir. Que no se esté incluyendo la propuesta de los pueblos indígenas. Si estamos acá, es para que nos escuchen, no para que nos escuchen y después se olviden de nosotros. Los pueblos indígenas tienen sus propias propuestas, sus propios planes. Y obviamente sentimos preocupación de que en el artículo 8J, donde se trata de los conocimientos ancestrales, puedan violentar derechos que son parte inalienable de los pueblos indígenas. Entonces estamos aquí para hacer escuchar nuestra voz, decir que no pueden tomar decisiones por encima de nosotros porque somos los que estamos habitando el territorio. Cuando hablas de preocupación es porque a estos días que ha pasado de la COP desde su inauguración, ustedes han visto en las mesas de negociaciones que no hay como esa inclusión de lo que tú has mencionado. Sí, no creo que hay una inclusión real, tampoco creo que se está escuchando lo que se está diciendo o lo que quieren los pueblos indígenas. Lo que nos preocupa, como lo dije anteriormente, es que estén viendo cómo negociar con los créditos de biodiversidad. Y siempre hablan de recursos que van a llegar al territorio que nunca llegan, que se quedan en quién sabe dónde, y realmente eso es preocupación, porque de alguna manera nos están extrayendo todas las formas. Si no es industrias extractivas como petróleo, minería o todas las industrias que nos afectan, ahorita ya están yéndose por los créditos de biodiversidad, los créditos de carbono y cosas que no funcionan. Cosas que no funcionan para los pueblos indígenas. Y cuando tratan es que de que vengamos a estar aquí de adorno, pero nosotros no venimos de adorno, venimos a molestarles, a decirles que no estamos de acuerdo, que no pueden decidir sin incluirnos. Ustedes se van a mantener entonces en una postura para al finalizar, va a haber como unas posiciones desde su organización. ¿Hay algún representante que hable y que ustedes están en esta postura? De nuestro pueblo no, pero del Cauca sí tiene que salir alguien que tiene que llevar las propuestas que debe ser. Estamos entendiendo que se está discutiendo sobre la titulación de territorios, que es muy importante, pero también hay que ver que no nos impongan proyectos que tienen otra forma de extracción, como los créditos de biodiversidad, que pasa por los conocimientos ancestrales, que pasa por los territorios indígenas. Si van a tomar ese tipo de decisiones, tienen que de ley escuchar la propuesta de los pueblos, tienen que escuchar también qué planes tienen, cuál es el modelo que quieren, cuál es su cosmovisión y respetar los derechos. Se habla de un fondo financiero para abordar todos los sistemas genéticos de los pensamientos y actividades propias de los pueblos indígenas. ¿Cómo lo percibes? Eso es una clara violación de los derechos. O sea, no pueden acceder sin adecuada consulta y consentimiento a los conocimientos ancestrales.
Por eso digo, aquí están tratando de camuflar qué modelo están, y hay empresas que están metidas en eso, hay OPSES que están metidos en eso, y no están buscando una verdadera solución. ¿Dónde está? ¿De qué biodiversidad? Ahorita se están echando a todo lo bio que existe en la selva, lo bio que existe en los páramos, lo bio que existe, la comida de los pueblos indígenas, la medicina de los pueblos indígenas, pero eso quieren hacerlo sin los pueblos indígenas. Hace poco en las intervenciones señalaban, estamos pidiendo, nos unimos, si en esta COP se unen ustedes en estas voces y en este rechazo de algunas de las propuestas dentro de las negociaciones, ¿podría darse en esta COP durante estos días una protesta que pudieran, no digamos protesta como tal, pero sí una postura ante esto que se está negociando? Eso esperamos, porque yo veo y he hablado con muchos otros hermanos indígenas de todos los países y hay esta inconformidad, no están de acuerdo. Por lo menos he visto que en esta COP hay una gran delegación de pueblos indígenas que está moviéndose y eso es positivo, En otras COPs no hay, porque limitan la participación. Por lo menos esta COP no lo ha limitado y rescatamos lo positivo. Pero no queremos también que en los avances que se den vaya el retroceso de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ahí está parte de todo lo que avanza de la COP16. Algunos acuerdos. Y en estos pabellones y en estas mesas salen algunas de las inquietudes para ver cuáles son esas negociaciones, si se incluyen el tema de derechos humanos, que es bastante simple en estos acuerdos internacionales. Nosotros seguimos en la mesa de Voces sobre la Mesa con nuestra próxima invitada. Sobre la mesa, diálogo abierto de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Seguimos en el programa Voces sobre la Mesa, programa que hace un análisis sobre este encuentro de la COP16 y vamos con nuestra segunda entrevistada en esta mesa redonda, temas tan importantes que se están tocando en la COP16. Me encuentro con Cecilia Baltazar, ella es ecuatoriana, pero tiene un papel fundamental, es parlamentaria y es de la red global de parlamentarias que están haciendo incidencia sobre el tema de fósiles en los territorios de la Amazonía. No solamente en su territorio, sino en América Latina. ¿Qué significa? ¿Cuál es el papel de las parlamentarias en este evento tan importante? Sí, más bien un cordial saludo a todos quienes nos miran por este canal muy importante para el mundo, a fin de que podamos informar las distintas acciones que se están llevando a cabo en la COP16. Fundamentalmente el rol de las parlamentarias a través de esta participación está encaminada a verificar primero cuál es el cumplimiento de los distintos países respecto a la protección de los derechos de la naturaleza. Y así pues hemos sido invitadas a través de la red de parlamentarios y parlamentarias exclusivamente para discutir sobre las actividades de explotación de recursos no renovables en la Amazonía a nivel de los distintos países. Estas actividades realmente han provocado daños graves y por ello es que ahora estamos con un proceso de investigación que nos permita en un primer momento tener una línea base de los perjuicios a los derechos humanos, es decir, nuestros niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres del mundo, pero también las grandes afectaciones a los derechos de la naturaleza, a la gran biodiversidad que tenemos en nuestra Amazonía, en el Ecuador, en el mundo entero. Luego de esta información, lo que queremos adicional es que verifiquemos cuáles han sido las acciones de los estados, partes del convenio, por ejemplo, en relación a qué legislación han generado, qué políticas públicas han emitido y cuál es el presupuesto que han invertido para proteger la biodiversidad de la Amazonía. En un tercer punto, con esa información lo que queremos es establecer ya las nuevas acciones a ser ejecutadas desde los distintos países, porque lo que se quiere con esta investigación es que se pare la explotación de los recursos naturales no renovables, particularmente el petróleo, que es lo que ha ocasionado es un gran perjuicio a nivel de todos los estados. Con ello, pues decir, por favor, detengamos la explotación de los recursos, detengamos los daños inmensos que se están generando, no solamente para la Amazonía, sino también para todos los países, y que eso pues debemos
prácticamente generarlo a través de acciones inmediatas. Por ello, esta investigación desde este grupo, esta red de parlamentarios y parlamentarias, si bien en esta ocasión tenemos una participación activa de las mujeres, también podemos decir que están los parlamentarios desde sus acciones. Ahora, esta participación que estamos teniendo a través de esta propuesta de investigación que luego va a dar soluciones, va a ser recogida dentro de esta COP16. Una de las tareas importantes que desarrollamos ayer fue exclusivamente desde la red influir en el foro de parlamentarios y parlamentarias para poder revisar las distintas acciones, pero al final del día lo que generamos fue un documento internacional, es decir, un compromiso de todos los asambleístas, sí, para que se diga en cada uno de los estados cuáles son las tareas urgentes a desarrollar para proteger los derechos de la naturaleza. Entonces podemos decir que nuestra participación, además de este proceso de investigación, generación de acciones, va a permitir tener herramientas internacionales para que al final del cierre de esta COP16 se tenga pues compromisos a través de la participación activa de los legisladores congresistas a nivel mundial y que estas decisiones y compromisos puedan dar camino a que en las COP siguientes podamos ir evaluando las respuestas desde los distintos países. Has mencionado algo sumamente importante y es la revisión que deben hacer en los países con el tema de los legisladores. ¿Cuáles son esas leyes que se están cumpliendo en los países? Esto va a entrar también como fundamental para el trabajo que tienen que hacer las parlamentarias. Así es, las asambleístas en el caso de Ecuador y en los congresistas en el caso de Perú, Colombia, pues tenemos roles importantes, que es el fiscalizar y legislar. Dentro de la fiscalización, señalar que particularmente estamos haciendo un proceso de análisis de las actividades de los distintos ministerios. Dentro de las competencias también tenemos el tema de legislación y es ahí en donde estamos haciendo una participación activa las congresistas y congresistas a nivel mundial, y es que desde nuestros espacios, en el caso de Ecuador, desde mi curul como asambleísta de la provincia de Tungurahua y de la República del Ecuador, presenté ya una ley orgánica de garantía de los derechos de la naturaleza, justamente en los sectores en donde se están realizando explotación de recursos no renovables. Entonces vemos cómo este papel importante de ser autoridad de un Estado nos permite revisar cómo podemos avanzar en la generación de normas que permitan la protección de los derechos de la biodiversidad, tomando en cuenta que el beneficio es para los seres humanos, pero también para los seres vivos que tenemos en lo que es la Amazonía y el mundo entero. Entonces, son papeles importantes, tanto la fiscalización, revisar si es que los ministerios están generando políticas públicas, están realizando inversiones importantes para reparar los lugares en donde se ha generado impactos negativos por la explotación de recursos, pero por otro lado también generar legislación que permita decirle al Estado hay que cumplir con los mandatos de la Constitución, pero además con los mandatos de instrumentos internacionales como el convenio, ¿no es cierto?, de protección a la gran biodiversidad que tenemos. Entonces, bajo esas tareas, desde las distintas regiones del Estado, pues estamos generando acciones para que en estos eventos internacionales podamos entregar los reportes de cuánto estamos avanzando en el cumplimiento de los mandatos relacionados con la protección de los mares, de los ríos, de las selvas, de los manglares y claro, de las montañas y sus fuentes de agua. ¿Cómo van a hacer en el tema de legislación y las parlamentarias luchar con un tema que tiene que ver con explotación ilícita, exportaciones de esos fósiles de manera ilícita? También en la zona está el narcotráfico, está ese tema tan complejo. ¿Cómo lo están tocando ustedes como parlamentarias? Sí, justamente había señalado sobre la propuesta, al menos desde Ecuador, esta ley orgánica nueva para garantizar los derechos de la naturaleza, y ahí mencionar la importancia de tener una comisión que revise y esté conformada por varios administradores del Estado, es decir, el Ministerio del Ambiente, sectores estratégicos, unidos para poder fiscalizar los impactos relacionados con la explotación de recursos, pero
tradicional con el crimen organizado que está alrededor de la explotación del petróleo y minas. Y ahí también, nuevamente, la solución es la fiscalización, la legislación y en ese marco coordinar ya no solo a nivel de Ecuador, sino también a nivel de los otros países, por ejemplo, Colombia y Perú, que son los vecinos nuestros como ecuatorianos, con quienes nos corresponde también desarrollar acciones importantes de ver dónde está el crimen organizado, cómo se está realizando, por ejemplo, el tema de la explotación minera también que tenemos lamentablemente de manera ilegal, y por ello la legislación es interesante para hablar sobre el tema de mecanismos de sanción administrativa, civil, pero también el tema de sanciones penales. Ya para culminar, el año de la voz en América Latina, ¿quién lo lleva? ¿Las mujeres desde el parlamentario? Eso se ha hablado también para que sea este año la voz de América Latina. En ese enfoque nos encontramos actualmente, al menos desde este foro, ¿sí? Esta red de parlamentarios y parlamentarias en donde tenemos mayor presencia de mujeres que estamos comprometidas con la defensa de la biodiversidad. Y entonces, claro, es una apuesta de que tengamos mayores participaciones desde las mujeres del campo, la ciudad, las que estamos en los congresos, en las asambleas, y que, claro, desde esta visión del rol de la mujer en la generación de políticas a nivel territorial, a nivel local, pero también a nivel nacional, sea evidente en lo que es la protección de la naturaleza. Me gustaría dar un mensaje a todas las poblaciones indígenas, campesinos, mestizos, afros, montubios, en relación a que nos sumemos nuestros esfuerzos, nuestras acciones que nos permitan garantizar los derechos de los seres humanos, es decir, la protección de los derechos humanos, pero también la defensa de lo que tiene que ver con nuestra biodiversidad amazónica. Y claro, siempre con esta apuesta a que nos tienen a nosotras y a nosotros, legisladores de los distintos países, con esta visión de realizar una lucha conjunta para que los estados puedan responder a los mandatos que se tienen a nivel de las constituciones, pero también a nivel de convenios internacionales. Una de ellas está relacionada con la protección de la biodiversidad, pero también en el caso particular de los pueblos indígenas, el instrumento internacional que lo conocemos como el Convenio 169 de la OIT para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, decirles que compartamos información en este proceso y el caminar de la defensa de lo que es la vida misma de los seres humanos y la naturaleza. Sobre la mesa, diálogo abierto de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Seguimos en el programa Voces sobre la Mesa y para discutir y hablar sobre esta agenda de la COP16. Escenarios que ha servido muchísimo porque hay gran participación de los pueblos indígenas, la sociedad civil, afro, campesino en estas agendas que se están discutiendo en este momento. Me encuentro con Evelyn, ella es del pueblo indígena Wayuu, miembro de Fuerza de Mujeres Wayuu, activista de derechos humanos, un tema que en este momento también es parte del clamor de muchos pueblos indígenas que están participando. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los aspectos dentro de la agenda y cuáles son los que se ha avanzado hasta ahorita, Evelyn? Bueno, muchas gracias. Como lo dijiste, hago parte de una organización en Colombia de mujeres con hombres que se llama Fuerza de Mujeres Wayuu, pero desde el nivel internacional hacemos parte de una red de mujeres indígenas que se llama Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina, donde hemos podido dar seguimiento a estos temas de la COT de biodiversidad. Justo nacimos por una COT, en el marco de una COT, y un poco para poder darle seguimiento a los temas del mismo convenio y todos los hijos, como digo yo, de esos convenios donde tocaban temas fundamentales donde los pueblos indígenas teníamos que estar, y sobre todo el tema de género, el tema de mujer como tal. ¿Qué pasa? Claro, nada es como nos gusta, es el sistema de Naciones Unidas, pero también somos conscientes de que tenemos que estar allí con voces, poder incidir con los estados parte, en poder introducir algunas cosas de nuestro interés. Temas gruesos, muchísimos en el marco, el interés grande desde los pueblos indígenas sobre biodiversidad, todo el tema del Foro Indígena de Biodiversidad, que es el foro que se establece en el marco de esta COT, y estamos varias organizaciones allí.
y donde puede participar pueblos indígenas y también comunidades locales. El tema grueso es lograr en esta COP Colombia, que además es emblemático en un país como este, mega diverso, el poder lograr un órgano subsidiado para el artículo 8J del convenio, que es el artículo que tiene que ver con todo el tema de conocimiento tradicional. Pero aparte de eso, también como mujer me interesa es que en el marco del conocimiento tradicional se pueda valorar todo el conocimiento de las mujeres en cada pueblo. Y esto abarca a nivel mundial a todos los sectores, Asia, África, Asia-Pacífico, Latinoamérica y otros que se me pueden olvidar, pero estamos en esta discusión. Evelyn, ¿y podemos concretar entonces que podríamos hablar qué avance hay hasta ahorita? Y has mencionado algo muy importante que es el tema de derechos humanos, pero también de género, ese conocimiento de la mujer, ¿no? Bueno, estamos en el marco y valga la redundancia, ¿no? Estamos en medio de un marco mundial, que es el CUNY-Montreal, donde se lograron muchas cosas, entre los objetivos, sus 23 metas, la meta 23 que tiene que ver con el tema de género, la meta 21 que tiene que ver con el tema de conocimiento tradicional, pero también el tema de tierras, que es fundamental, y cómo las mujeres participamos en ese tema de reconocimiento de tener tierra. Son temas que involucran en el marco de poder incidir en país, porque esto no se queda aquí. Nosotros tenemos que incidir a nivel país a partir de una planeación que son el que cada país tenga su plan de biodiversidad. Colombia hizo el lanzamiento aquí, ahí pudimos lograr participar varias organizaciones o red. Vamos a ver cómo se cumple. Y en el marco de ese plan de biodiversidad por país es el poder participar, dar seguimiento, que se cumpla lo que está allí, pero cómo se fusiona eso con el plan de género, biodiversidad, nosotras como guardianas del conocimiento, como guardianas de la biodiversidad, el poder trabajar esto. También está un tema grueso, todo el tema de secuencia digital, y esto tiene que ver también con lo genético, todo el protocolo también, que es el protocolo de Nagoya, no todo el mundo lo conoce. Los estados no saben qué hacer con que una cosa es el gen de lo que extraímos, de esta planta, qué va a pasar ahí, todas las secuencias digital, de quién es, si es del país donde se sacó, si son de los 3 países que tienen las plantas. Hay una serie de cosas que, si te soy sincera, a veces quiero entender, pero me meto en el tecnicismo. Evelyn, se habla de un recurso de financiamiento. ¿Cómo va a quedar eso para los territorios? ¿Quién va a manejar? ¿Eso no podría producir algo dentro de los territorios? El tema de financiamiento, recursos económicos. Bueno, en el marco de esta convención de biodiversidad, pero también del clima, siempre uno de los temas es mirar la financiación, ¿no? O los recursos financieros donde los estados se comprometen, pero mirar en qué se comprometen, cómo están llegando, cómo llegan también a los pueblos indígenas, y dentro del pueblo indígena cómo participan las mujeres. Justo estamos en el marco de el poder lograr un órgano subsidiado a nivel de SACTA, que es el asesor científico en el marco de esto. Si logramos esto, tenemos un nivel donde, oiga, los pueblos indígenas pasan a otro nivel. Tenemos un grupo de trabajo de 8J, pero los grupos de trabajo tienen un límite en Naciones Unidas y nos da miedo que se acabe y ya está ahí, y sentimos que de pronto se vaya a estar cansando los estados. Esa es la diferencia entre un grupo de trabajo actual de 8J y el poder lograr un órgano subsidiado. Eso por una parte. Para complementarte una entrevista anterior, y esto, algo que también se logró con el nuevo marco mundial, es que hay un enfoque de derechos humanos. Un enfoque de derechos humanos que de pronto no, en años anteriores, y el que se logra un derechos humanos como el marco de la biodiversidad es fundamental, sobre todo para las defensoras ambientales, las protectoras del ambiente, de la madre naturaleza, sobre todo la madre tierra, y el poder analizando cómo esto se fusiona, cómo es en Colombia, cómo es en otros países, es seguir analizando, porque esto también tiene sus consecuencias en cada territorio. Entonces, el tema de financiación también es un tema grueso acá. Hay que mirar, hay que seguir hablando con los países. Algunos argumentos decían es que el órgano subsidiado también va a necesitar recursos. Pues vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué está quedando fuera o qué está entrando en estas negociaciones? Hoy es miércoles, ¿qué está quedando? Bueno, no me quiero adelantar, apenas estamos empezando, aunque ya hay cosas firmadas desde antes. Uno llega aquí que ya con unos supercorchetes en los documentos, pero esos supercorchetes porque de pronto no se ha logrado
reuniones previas. Decirte que ha quedado, no me atrevo, ahí estamos. En el marco de esto se logró grupos de contacto, hay un grupo de contacto que es el 8J, vamos a ver qué se logra allí, qué discusiones. Igual es el mundo de naciones, este no es el mundo indígena, es el mundo de naciones. Solamente que estamos los indígenas, estamos logrando, y sobre todo las mujeres, como en el mundo de naciones podemos hacer un cabildeo que haga menos daño como el que nos están haciendo algunas decisiones de estados en nuestros territorios. Aunque aquí también se toca algo de cambio climático, porque yo digo que son primos hermanos esos convenios, y desde la integralidad del mundo indígena no podemos ver eso separado. Eso a veces no es fácil explicar aquí, pero ahí lo estamos viendo. El reto es mucho porque es que la COD no se queda aquí. La base de la COD es que nosotros, después de la COD, cómo vamos a darle vida, darle seguimiento a lo que pasa acá. Bueno, muchísimas gracias a Evelyn Acosta, indígena guayú, luchadora y activista de los derechos humanos. Estuvimos en la mesa, Voces sobre la Mesa, en este programa de América Latina, para que sepan un poco cómo se está llevando esta COP16. Agendas que se incluyen, agendas que quedan por fuera que no lo sabemos aún, pero aquí estamos para transmitir, dar paso a paso de lo que ocurre en la COP16 Cali, Colombia. Gracias a nuestro compañero Brian Arismendi, que nos está haciendo la transmisión a través de su cámara, y quien reportó para ustedes, Ailín Fernández, en esta cobertura desde Cali, Colombia, tejiendo voces por la biodiversidad. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.